Muy buenos días, mi nombre es David Pérez y yo les voy a hacer una especie de resumen de lo que consistió mi trabajo de grado, cuyo título fue Cultura y Comunicación, Semiótica del Cine Comedia Venezolano en las películas Domingo de Resurrección de 1982 y Papita Manito Stone del año 2013. Nosotros efectuamos el contexto de nuestra investigación o su problemática a manera de poder comprender los cambios en la cultura venezolana por medio del reflejo que se hace en la cinematografía o digamos en las películas, haciendo un entendimiento de estos casos en particulares de Domingo de Resurrección para el año de 1982, donde retrata la bonanza petrolera que existía para ese momento alrededor del territorio nacional, y de Papita Manito Stone del año 2013, la cual retrata no solamente la escasez que se encuentra presente en el país, sino que también muestra no solamente las realidades sociales y también esa, digamos, polarización existente en lo que a la política se refiere, que en la película tiene a manera humorística la cualidad de representarlo a manera de las diferencias o fanatismos encontrados en lo que al deporte del béisbol se refiere. Nosotros también entendemos que por lo menos el cine comenzaría como una invención de carácter innovador, aunque en su momento careció de la importancia que se le daba a otros inventos paralelos a esa época de carácter más relevantes, tales como la electricidad, la bombilla, el telégrafo e inclusive la radio, ya que siempre se le da un uso con fines recreativos o de entretenimiento. Su existencia se debe gracias a los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo, y que a partir del año de 1892 comenzaron a trabajar bajo la idea de fotografiar imágenes en movimiento. Esto lo lograrían a partir del año de 1895, cuando grabaron a los trabajadores que se encontraban presentes en su fábrica, los cuales ellos tuvieron la, digamos, creatividad de grabarlos al momento de ellos retirarse o ir saliendo de sus respectivos puestos de trabajo y rumbo a los trenes que los llevarían a sus respectivas viviendas, hogares o etcétera. Nuestra en la importancia y la justificación por la cual se le dio esta escogencia en el trabajo de grado, parte de que queremos comprender aquellos elementos culturales que definen a una sociedad. En la manera en que mayor comprensión se tengan de estos mismos, mayor facilidad habrá para poder clasificarlos dentro de un grupo perteneciente tanto con características particulares y de similitudes entre sí que los define como miembros de una sociedad, de un territorio, bien sea nacional, regional, etcétera, en común. A su vez, este estudio permitirá enriquecer el conocimiento sobre la semiótica del cine de nuestro país y reconocer aquellos aspectos que hacen a la comedia venezolana y al venezolano en sí tan particular, sin negar obviamente la presencia de influencias externas, con ese singular contenido que lo establece como único y propio de su gente, de su cultura y de su situación. Nosotros para nuestra investigación efectuamos lo que es una serie de cuadros de las escenas, uno para Domingo de Resurrección y otro para Papita Manito Stone, donde explicamos cada una de las escenas seleccionadas, el por qué se seleccionaron y cuáles fueron los elementos que nos llamaron la atención en estos. Y en esta presente diapositiva nosotros mostramos una serie de imágenes, tres para el caso de la película Domingo de Resurrección y otras tres para el caso de Papita Manito Stone, que fueron las más esenciales dentro del estudio semiótico que se llevó a cabo. En estas imágenes observamos por lo menos al santo de la procesión, lo cual nos da a entender el fervor religioso de ciertas comunidades en la playa, que es donde se desarrolla la trama de esta película, pero a su vez en paralelo vemos a personas que están presentes en la playa, lo cual nos ofrece una especie de entendimiento sobre la decadencia de la religión católica en lo que al venezolano respecta. También vemos modismos o tradiciones propias del venezolano, como la realización del sancocho por parte del personaje principal, León Camacho, así como también la interacción entre otros personajes principales, tales como Fez, Blanca y Chupeta, en los cuales podemos ver una serie de modismos que nos dan a entender no solamente su estrato económico, sino también el tipo de personas que son, cuáles son sus cualidades y cuáles son sus, digamos, características negativas. Y esto es una especie de reflejo de la sociedad venezolana, no solamente de los años 80, sino también de ciertas cualidades o características que paralelamente a los tiempos actuales aún se hayan presentes. Esto se evidencia por lo menos en la película de Papita Manito Stone, con los personajes por lo menos como el Molde Muslo y los demás amigos de Andrés, que generan en cierta forma una especie de reconocimiento a los patrones culturales del venezolano,
así como también a cada uno de los estereotipos con respecto a su comportamiento, a su tipo de estrato, en diferencia a otro tipo de personajes como la familia de Yulisa, que es otro personaje principal en esta historia, que se caracterizan básicamente por ser personas de Caracas, de alto estrato, y que tienen modismos y maneras de comportarse bastante distintos a estos otros personajes que anteriormente digámoslo en cierta manera, se mencionó. Entre los resultados de nuestra investigación, nosotros partimos de las interrogantes, los cuales fueron: ¿cómo comprender el proceso de los cambios en la cultura venezolana de las 3 últimas décadas, desde la semiótica del cine y humor venezolano en las producciones Domingo de Resurrección y Papita Manny Tostón? Igualmente, ¿cómo comprender los cambios en los códigos culturales de la sociedad venezolana en los años 80 y del siglo XXI a partir de la connotación fílmica en estas películas? Esto nos da a entender que hay varias reflexiones que se han encontrado. Como en la manera en que comprendemos los procesos de los cambios de la cultura venezolana, nosotros partimos de los cambios en la comunicación, es decir, en los años 80, por lo menos en lo que se representa en la película, hay bastante dificultad para poder comunicarse entre los personajes entre sí, por hallarse en un pueblo, digamos, en la sabana, una región costera, mientras que para los tiempos actuales, esto se evidencia en la segunda película, los personajes no tienen mayores dificultades para comunicarse entre sí por medios tan, digamos, comunes en tiempos actuales, tales como el teléfono, las redes sociales, medios digitales como el correo, etc. Con respecto a la tercera interrogante, que es en qué qué escenas de ambas películas permitieron un análisis semiótico desde la cinésica y la proxemia de los patrones culturales de los tiempos de la historia reciente venezolana, se concluye que todas las escenas permiten hacer un análisis mencionado en lo que respecta al desenvolvimiento de los personajes, tanto en su manera de andar, sus formas de hablar, sus modismos, que nos permiten entender de dónde proceden, su historia y hasta cierto punto qué es lo que el realizador espera mostrar a través de ellos. En lo que se respecta para la última, digamos, interrogante, que es cuáles escenas de ambas películas permitirán un análisis semiótico desde la cinética y la proxemia de los patrones culturales de los tiempos de la historia reciente venezolana, y qué códigos de la semiótica se pueden extraer en estas películas que cuentan de la identidad del venezolano común. Nosotros comprendemos que por lo menos cada uno de estos personajes tienen paralelismos que son propios de su época. Hay modismos y maneras de comportarse que eran propios de los 80, y hay modismos y expresiones que son propias de los tiempos actuales, lo cual nos da a entender que si bien el venezolano no ha presentado en lo que se refiere a su cultura mayores cambios a través del paso de 3 décadas de diferencia, si hay ciertos cambios que se establecen en la manera en cómo estos parten para poder comunicarlos desde medios tanto tradicionales para el momento de los 80, como era un teléfono o digamos cartas, ya que el servicio postal era algo muy común para ese momento. Para tiempos actuales es más común utilizar medios como el teléfono, redes sociales y demás. Entendemos, por tanto, la visualización de la evolución del venezolano a través del tiempo con la comprensión de la cinematografía venezolana, con los paralelismos que están existentes entre los personajes y la obra. Nos permite también entender un mayor entendimiento de la cultura venezolana, igualmente una comprensión de la comunicación del venezolano, y a la vez conocer las características del venezolano presentes en estas obras cinematográficas. Todo esto para entender cuál fue el impacto en la comunidad, los aprendizajes obtenidos por mí, en este caso el estudiante e investigador, y el aporte de su trabajo al área de conocimiento. Nosotros por lo menos queremos aportar en lo que al área de la comunicación social se refiere, la promoción de investigaciones con este carácter, en donde no solamente se especializa el cine venezolano, sino también cuáles son sus características, qué es lo que los realizadores esperan entregar, o el mensaje que desean dar a conocer a sus espectadores o visualizadores. A modo de cierre, queremos destacar que cada una de estas películas se seleccionó a manera que se consideró que para el caso de la primera obra cinematográfica era el ejemplo ideal para representar a la sociedad venezolana de los años 80, mientras que la segunda obra es igualmente el ejemplo ideal para representar a la sociedad venezolana de tiempos actuales, con la diferencia de que si bien la crisis ya no está tan observada para como era en el año del 2013, sí existe todavía la polarización política en ciertos sectores de la sociedad venezolana, esto para el caso de los que son opositores o chavistas. Muchísimas gracias y espero les haya gustado mi presentación.